Bienvenidos a Deporte Disruptivo. ¿Nos puedes explicar por qué la utilizas y por qué crees que tienes tan mala fama ahora, si crees que la tiene? Pues principalmente por no la formación, sino la deformación que hemos tenido en cuanto a intentar familiarizarnos con esta herramienta. Mira, a mí me pasa, o sea, os pongo el ejemplo real de lo que pasa en mi clínica, ¿vale? Que es, nosotros tenemos una K-Box, una máquina inercial, digamos que es para más miembro inferior, y otra que añadimos hace poco, que es más para trabajo de miembro superior, sobre todo porque las inercias son más pequeñas, que sirve precisamente más para remos, para trabajo de empujes, ¿bien? La realidad es que nosotros estamos trabajando 9 personas y el que la utilizo más soy yo, obviamente, pero cuando he ido haciendo formaciones en el tiempo con los chicos, ellos grababan, luego lo subimos a YouTube para tenerlo siempre compartido y que lo puedan ver. La realidad es que cuando van pasando varios meses, les planteo, oye, ¿estáis utilizando esto? ¿Estáis haciendo tal? ¿Estáis poniéndolo en práctica? No porque no me siento del todo seguro o segura, no porque no tal. Pero claro, el principal motivo es que si primero es una máquina, es una herramienta que tú tienes que poner 1000 veces en tu propio cuerpo para pasársela a la persona siguiente. Es como intentar enseñar un snatch en un día a una persona que no se ha movido en su vida. O sea, partimos de la base que va a ser imposible y que si, como lo planteemos como entrenadores o preparadores, es una temeridad, ¿bien? Porque no tiene sentido a mí que me justifique a alguien que es funcional hacer un snatch el primer día, ¿vale? Entonces, esto pasa igual con las inerciales y sobre todo, primero tenemos que diferenciar entre el concepto de polea cónica, ¿vale? A trabajo inercial, ¿vale? La polea cónica es lo que vais a ver, los conos, ¿bien? Que van con pequeñas inercias y que la cuerda se va enrollando, ¿vale? Eso al final multiplica y desmultiplica las fuerzas de manera totalmente diferente a lo que son las máquinas inerciales de una sola polea, ¿vale? Donde sí, también se va enrollando, pero es una inercia, ¿vale? Esto tiene mucho más representación o más transferencia a cualquier plano deportivo porque el tiempo de multiplicación, todo lo que es la aceleración y conceptos, digamos, del rendimiento o en cuanto más a movimientos biomecánicos, tiene más transferencia real que, por ejemplo, las poleas. Entonces, ahí yo haría una diferenciación. ¿Yo trabajo con polea yo? No, ¿vale? Yo trabajo con inercial, ¿vale? Es decir, con un disco de inercia, ¿vale? Que se va enrollando sobre su propio eje. Y al final es un mismo cilindro que cuando tú aceleras, desaceleras, aceleras, desaceleras, la cuerda sube, baja, pero no se tiene que enrollar a través de unas inercias que tú además luego vas poniendo externamente. Entonces, ahí yo, por ejemplo, ya personalmente desecho la polea, ¿vale? Porque hay gente que la usa, tengo compañeros que la usan y obviamente tienen muy buenos resultados, eso no quita, pero yo prefiero un disco que me genere sobre todo la máxima velocidad porque si tú me dices, ¿para qué podemos utilizar o en qué ámbitos metes tú o en qué parte de una rotación añades ya las sobrecargas excéntricas o el trabajo inercial? Aparte de, obviamente, en fases más avanzadas, sobre todo cuando quiero buscar nuevos umbrales de reclutamiento, que es donde un poco la literatura se ve de manera clara. Ha habido también mucha confusión con el tema de se generan cambios en el tejido, se generan cambios en el fibroblasto. Claro, es que esto cuando se han analizado estudios con sonarostografía y otras herramientas y no parece haber evidencia concluyente, porque sabemos que el tendón se va generando en las primeras etapas de vida hasta los 20 años más o menos, luego a partir de ahí solo, entre comillas, se degenera y lo que podemos intentar es darle dosis, que se mantenga bien y se mantenga un stiffness adecuado. Pero la degeneración es sinónimo de ir cumpliendo bien los años. O sea, esto es algo que la gente se asusta cuando dice, ostras, es que he ido al fisio y me ha dicho que me ha pasado el ecógrafo y tengo una tendinosis. Bueno, si es que la mayoría de rodillas que yo veo de gente que se mueve y que no se mueve tienen tendinosis, ¿vale? O tienen parte parcial de tendinosis, igual que podemos encontrar una tendinopatía reactiva y luego recuperarla, pero porque es un proceso biológico inflamatorio, ¿vale? Entonces, sobre todo para lo que sí sirve es para mejorar capacidades en cuanto a umbrales, en cuanto a transferir esa reactividad y ese movimiento más balístico, más marcado que a lo mejor con cargas, con pesos libres no podemos recrear, porque aparte no devuelve esa fase excéntrica. Por supuesto, también para trabajar rango de movimiento, es decir, cuando tenemos una mala tolerancia al estiramiento, meterte un curl de isquios, o sea, una patada de isquios con una inercial o, por ejemplo, trabajarlo en una sentadilla profunda o en un peso muerto
y el cómo fuerza, ¿vale? El tendón, pues también tienes unos resultados muy positivos. O sea, no solo se utiliza para el pleno rendimiento, sino que yo cuando quiero mejorar el rango de movimiento, o por ejemplo en entornos donde hay una cicatriz, y no es porque quiera generar cambios en la matriz fundamental, ni más sencillo, simplemente que sabemos que el sistema nervioso disminuye la percepción al movimiento o aumenta la amenaza, y lo que quiero con el entrenamiento excéntrico es que te cambie mucho además la sensación de foco externo, ¿vale? El foco externo atencional te lo cambia de manera exponencial. Si nunca te has montado en una inercial y de repente te montas, todo el mundo te dice, hostia, cómo fatiga, pero aparte qué divertido. O sea, porque te da mucho más pico de velocidad. No tiene nada que ver, pones a un powerlifter y le metes en una K-box a hacer sentadillas, y aparte de que lo revienta súper rápido, su percepción es diametralmente opuesta a su sentadilla de toda la vida, ¿vale? De decir, joder, qué cambio. Claro, porque es el ángulo de penetración, cómo actúa la fuerza sobre tu cuerpo, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, la mala fama va precedida, creo de manera bastante clara, que porque no ha habido formaciones buenas sobre ello. De hecho, yo he recibido 3 en mi vida, y según he ido yo de manera autodidacta, que es un poco también lo que comentamos al principio, aprendiendo por mi cuenta, me he dado cuenta de lo malas que eran las formaciones, ¿vale? Porque decía, ostras, es que esto yo ni tal, ¿sabes? Era sobre todo típicos preparadores de fútbol que tocan un poquito porque la han tenido en su club de fútbol, tal, y lo han utilizado, volvemos a lo mismo, con sujetos, pues eso, de 12 a 20 y pico años, que son situaciones ideales, en gente que vive solo de ello. Claro, cuando a mí la gente me dice, ostras, ¿pero tú utilizas las poleas isoinerciales con gente mayor? Digo, claro. De hecho, ahí ya tienes alguna revisión publicada sobre trabajos isoinerciales en población anciana y mejoran de la leche. ¿Pero por qué? Porque sabemos que su pérdida de velocidad supone mayor aumento de riesgo de caída y muerte, ¿vale? Entonces, todo lo que sea mejorar su capacidad contráctil y de rango de movimiento a la par de velocidad de reacción hace que mejoren. Entonces, ¿son herramientas peligrosas? No, lo que pasa es que tenemos que saber cuándo la planteamos y en qué momento está la persona, deportista X, y cómo planteamos el propio ejercicio. O sea, yo hay ejercicios que no le plantearía nunca a una persona que no ha tocado nunca una inercial, pero a gente que se ha ido familiarizando, pues hacerle cosas que cuando la gente lo ve, el otro día, por ejemplo, subí a redes sociales un tipo de remo que si tú lo ves como entrenador de manera purista, dices tú, vaya remo más cutre, más mal hecho, compensando y tirando con toda... Claro, mi objetivo, ¿cuál es ahí? Mi objetivo es generar unas adaptaciones que un movimiento lineal con peso libre o con polea no podría. Entonces ahí quiero que tire como una mala bestia. ¿Por qué? Porque lo que quiero es generar un pico de tolerancia y un estrés articular mucho mayor que el que podría tener con un peso libre, ¿vale? Cuando yo lo lanzo. Sobre todo porque sí te da esa fase de vuelta, ¿vale? Y luego una de las cosas o beneficios por los que yo siempre voy a defender este tipo de herramientas es que tenemos respuesta sobre la titina. Bien, que la titina y la ernebulina, cuando se empezaron a investigar más y se vio la gran capacidad que tienen sobre digamos, los intercambios dentro de la membrana y las capacidades más contráctiles a nivel de beneficio, claro, la gente dijo, ostras, pues sí, vamos a tener que meter excéntricos. Por eso hubo como un impasse, se puso de moda, se empezaron a descubrir cosas muy interesantes, pero como empezó a haber aumento de riesgo de lesiones, y fijaros, no en población convencional, porque la mayoría de clínicas aquí en Málaga, creo que solo estamos 2 o 3 que tenemos inerciales y que las usemos intentamos todo nuestro público, no con una lesión o no con un tío de rendimiento, sino con cualquier persona, oye, quiero que mejore la sentadilla, pues en una etapa cuando ya hayamos tal, te meto la inercial. No hay muchas, entonces claro, está ahí un poco esa laguna de desconocimiento, de falta de formación y en muchas ocasiones de lo mismo que pasa con el entrenamiento, no saber medir bien las dosis, ¿vale? O sea, el entrenamiento excéntrico genera mucha más fatiga residual, muchos más cambios adaptativos, pues obviamente la dosis tiene que ser menor. Entonces, lo que se ha hecho yo creo en fútbol en muchas ocasiones ha sido que se ha quemado demasiado al jugador y la dosis no ha sido profiláctica, sino que ha sido generadora de mayor estrés, ¿vale? Y por eso no ha sido eficiente como tal, pero se trata de toda herramienta bien utilizada, pues es eso, va a servir, pero claro, o sea, tú una pistola la puedes utilizar para muchas cosas, ¿vale? Puede ser un pacificador y no pegar un tiro en tu vida y utilizarla simplemente como muestra de seguridad, por ponerte el ejemplo, ¿no?, más escabroso, o puede ser un asesino. Pues esto es igual. O sea, en manos de un buen profesional, cualquier herramienta para mí es top.
sea, yo no conozco herramientas hoy por hoy, salvo estas que intentan vender por la teletienda, que no servirían para nada, ¿no? Pero que cosas que están mínimamente estudiadas a nivel de literatura, si además yo siempre sigo la misma tendencia, es si se está estudiando a nivel de literatura es porque algo de beneficio tendrá. Otra cosa es que tenga también algo de moda por detrás o algo de marketing. Pero conozco muchas máquinas, por ejemplo, más en el mundo de la fisio, que valen cientos de miles de euros y que te pones a buscar estudios y te asustas porque prácticamente no tienen literatura y los fisios todos tienen esas máquinas de cientos de miles de euros, pues ahí yo desconfío. Yo digo, pues oye, pues yo esto no me lo compro porque ¿qué me dice la literatura? No hay nada, prácticamente, es marketing, ¿vale? Pero sobre las flywheels, sobre las inerciales, tienes estudios desde, creo, los años 60-70, donde su inventor, Expertech, desarrolló la primera polea inercial para la NASA, vamos, para gravedad cero. Eso te iba a preguntar. Yo las inerciales las conocí cuando un compañero estaba haciendo un TFG, que es fisio, y hizo algo de estudio para astronautas y me comentó el tema de las inerciales. Y era una pregunta que te quería hacer, digo, si sabías de dónde venían, si el origen era realmente ese, el de... Sí. Qué bueno. Sí, el inventor Expertech, yo lo vi en un congreso que dio en Madrid y nada, comentó un poco por qué generó, de hecho se lo encargó la NASA y por qué generaron ese tipo de máquinas, porque en ese momento todavía no había máquinas robóticas, digamos, que hicieran la contrarresistencia al movimiento. Ahora ya tienen otro tipo de máquinas totalmente diferentes, ya no utilizan las inerciales, pero en su momento, por todo el proceso de mineralización ósea, pérdida de masa muscular, crearon este tipo de máquinas donde, claro, la inercia generada era de vuelta y se podría trabajar en gravedad cero, ¿no? Y ese es su origen. Lo que pasa es que muy rápido se pasó al mundo del rendimiento y creo que ahí está un poco tanto el hype como la devaluación de esta herramienta, que no tuvo una fase media, donde, por ejemplo, tú como entrenador, igual que has tocado una polea, un peso libre, a lo mejor no has tenido la oportunidad de jugar con un inercial y no solo montarte un día, sino tenerla, ¿no? Más o menos de manera accesible. Pues esto hace que se dificulte, ¿no? Esa familiarización, porque al final vamos a hablar lo mismo, ¿no? De que cualquier máquina de gimnasio es malo hacer un press tras nuca, pues no, ¿sabes? Si tienes capacidad de extensión de tal y ROM de hombro, pues oye, hazlo, si te gusta y tal, bien. Pero esta máquina es un poco igual, ¿vale? Si no la sabes utilizar, pues sí, te puedes dar... porque es cañera, o sea, es una máquina, es que al final es como si tú te planteas mañana, sin tener preparación física ninguno, hacer el WOD más duro que se plantee. No tiene sentido. O hacerme una maratón o cualquier cosa del estilo, que es muy típico. Es que es lo mismo, o sea, no vamos a empezar por una inercial. Y es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, pues si no me sirve para todo, ¿para qué la voy a tener? Bueno, pues claro, es que cuando tú vas construyendo, como yo digo, o vas tuneando tu coche, al principio lo que quieres son unas buenas ruedas y ya a partir de ahí vas comprándole más accesorios. Pues esto es igual, yo una inercial para abrir un centro de entrenamiento personal de cero, a lo mejor no es necesario, pero según tú vas teniendo un tipo de público y vas teniendo unas necesidades, es tú, ostras, necesito un plus, necesito meterle, ya os digo, para respuestas tendinosas, incluso yo en muchas neuropatías y lesiones nerviosas, lo meto porque la capacidad, o sea, la tolerancia a la contracción excéntrica y al ritmo de velocidad es lo que más provoca picos nerviosos y picos de estimulación, ¿vale? Entonces, lo que quiero generar son unas supercompensaciones dentro de ese nervio, ¿vale? ¿Cómo lo consigo? Le pongo al tipo o a la tipa un peso con una carga que no puede mover, obviamente, y encima con toda mi jeta le digo, venga, a la máxima velocidad. No, pero eso la inercial sí me lo permite. Me permite un pico de velocidad con un pico de vatios producidos muy, muy, muy fuerte.